Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio, nuestro maná en el desierto. Le invito a ver sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Yo le voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos porque nos permite ver un día más. Nos permite, Señor, abrir su palabra y poder, Señor, estudiar una vez más de ella. Rogamos, Señor, de su bendición en esta hora del día que se ha apartado para estudiar, Señor, para alimentar nuestra alma. Y pido, Señor, que todo lo que diga, todo, Señor, lo que pueda salir de mi boca pueda ayudar a los hermanos para su crecimiento espiritual. Rogamos, Señor, de su bendición en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver entonces en esta mañana un tema interesante que a lo largo de la palabra de Dios se ha ido manifestando una y otra vez. Isaías 41:10 nos menciona, si se dará cuenta, viene un título que es Seguridad de Dios para Israel. Nos encontramos en uno de los pasajes en donde el Señor se manifiesta como un Dios misericordioso, como un padre que cuida de sus hijos, como una persona amorosa para con los que está ayudando. Dice aquí: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A lo largo de los años, en los lugares en donde nos ha permitido el Señor trabajar, este versículo funge como un gran ánimo para nosotros, recordándonos que la presencia del Señor está con nosotros, y dice aquí que siempre nos ha de ayudar el Señor, siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. El Señor nos recuerda que Él es nuestro Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver el tema que es este: yo soy tu Dios. A lo largo de estas semanas, el mundo se ha visto acorralado en un callejón que tal vez parece que es sin salida, y el cristiano o el mundo cristiano se encuentra en esa misma situación. Vive como si estuviese solo, vive como si no tuviese ayuda, vive como si nadie pudiese velar por su vida, y ha caído en el temor ha caído en la angustia, ha caído en la desesperanza, en miedo, incluso en algunos casos en el estrés, porque no sabe qué es lo que le espera el día de mañana. Hay veces que vivimos haciendo nuestra voluntad y confiando en nuestras fuerzas sin poder recordar quién es el Dios que está de nuestro lado, que está en su trono y que está al cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cómo es el Dios que tenemos? ¿Cómo es el Dios en quien nos refugiamos según lo que estamos pasando, según lo que está sucumbiendo al mundo entero en estas fechas? Le invito a ir al libro de Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum capítulo 1, versículo 2 dice así la palabra de Dios: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Cómo es el Dios que tenemos según la situación que estamos atravesando ahora? Dice Nahum que Dios es un Dios justo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Un Dios que había extendido su paciencia hacia Nínive por lo menos un siglo antes
en su arrepentimiento por la predicación de Jonás, allá en Jonás 3:10 y capítulo 4, versículo 12, nos dice que Dios fue un Dios misericordioso al extender su palabra y hacerle una llamada de atención a esta ciudad pagana, esta ciudad cruel, esta ciudad llena de maldad. Y Dios en su misericordia manifiesta su amor para las personas de esa ciudad y mandó a Jonás por lo menos 100 años antes de que se escribiese este libro de Nahum. No obstante, a pesar de ser paciente, su justicia castigará a los malvados. Esta ciudad de Nínive había manifestado un arrepentimiento bueno que había llegado a todas las clases sociales, desde los más, podríamos decir, entre el nivel más bajo de la sociedad hasta el rey. Se habían arrepentido, habían tomado cartas en el asunto en la predicación de Jonás, pero 100 años después esta ciudad volvió a hacer lo mismo. Ese arrepentimiento que habían profesado pronto se fue y la gente volvió a regresar a como era antes. Por eso el Señor les manda a Nahum a que les predicara, diciendo de esta forma: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El pronunciar juicio en esta época de crisis mundial es algo en que debemos de tener mucho cuidado, ya que no sabemos, mejor dicho, desconocemos cómo está la mente de Dios en estos tiempos. Vivimos en una época en donde el bien se ve como mal y el mal como bien. En un lugar en donde los únicos malos de la sociedad somos aquellos que predicamos la verdad, que predicamos en contra de la inmoralidad, que predicamos en contra de los vicios carnales, de aquellos que predicamos en contra incluso hasta de la música. Somos los únicos malos dentro de la sociedad. Y ver esta época difícil en el mundo, ¿quién quita que Dios no la esté utilizando para hacer entrar en razón a la humanidad? ¿Qué le limita a Dios utilizar su poder ahora para retribuir al hombre lo que merece? Cuando Dios castiga, ¿a quiénes castiga? Pregúntese. ¿A quiénes castiga? Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron. Y es una frase que utilizamos para enseñar a las personas su condición. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿qué hay de nosotros? Como dice él, ¿somos mejores que ellos? Isaías nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y nos dice algo muy interesante, que todos hemos pecado sin acepción alguna. Todos hemos pecado. Y el Señor nos dice: sea salvo o no, el pecado impide comunión conmigo. Entonces, ¿qué le impide a Dios utilizar una simple bacteria en donde el mundo ahora no encuentra vacuna? ¿Qué le impide a Dios utilizar eso para castigar al hombre? Vemos aquí en Nahum 1:2 nos dice que Dios es un Dios justo y va a pagar al hombre según las obras que haya hecho. Número 2, un Dios soberano, la parte B. Dice: se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nos dice después: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y después dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Las actividades de Dios, según nos muestra este pasaje, no están limitadas por la tempestad
o el torbellino que destruye todo a su paso. ¿Qué es tempestad en esta parte de la escritura? Tempestad nos da la idea de un huracán, de algo que arrebata, de algo que arranca, de algo que arruina. Pero además de estas cosas siempre está la aplicación práctica para hoy y cada día. Es decir, no solamente Dios está entre los fenómenos naturales que encontramos, sino que es la tempestad, el huracán. Vemos que son dos corrientes de aire que son contrarios, una una caliente y una fría. Entonces, este mundo está al revés. Pronuncian el bien como mal, el mal como bien. En donde, como decía en Jonás, que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Y vemos que este mundo está hundido en tempestades, en corrientes que son contrarias a lo que es la palabra de Dios. La tormenta se ha ido y Jehová permanece. Es decir, esto puede pasar, esta situación en que está atravesando el mundo pronto se va a acabar, pero Dios sigue permaneciendo. Su trono no es dividido por alborotos, por eventos violentos en la tierra. Incluso durante el gran diluvio, el trono de Dios no fue removido. En Salmos 29:10 nos dice que Él preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. El trono de Dios nunca será jamás removido por los alborotos, por los eventos crueles que puedan existir en la tierra. Para terminar, hermanos, vamos a ver Habacuc 3:2. Más adelante, unas hojas adelante, una hoja adelante, Habacuc 3:2 nos menciona, veíamos como primer punto, Dios es un Dios justo. Número 2, Dios es un Dios soberano. Número 3, Dios es un Dios misericordioso. Habacuc 3:2 nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, ahí va tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y termina diciendo esta frase, en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc, esta oración que hizo Habacuc es una de las oraciones mejor hechas en todo el Antiguo Testamento. Esta es una oración ejemplar en donde Habacuc, después de ver cómo Dios está castigando o iba a castigar a su pueblo con una nación pagana, Habacuc después ora y declara estas palabras al Señor. Primeramente hace una confesión. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es decir, que él había puesto atención a lo que Dios decía, había sentido un profundo respeto al saber los caminos del Señor. Todos debemos de tener suma atención y sumo temor cuando el Señor habla. Ayer estaba desarrollando una predicación en donde hay ayes a las ciudades en donde el Señor está dando a conocer su palabra, y estas ciudades no querían, o mejor dicho, no se arrepintieron, y en la actualidad estas ciudades no existen, se desconoce su localización. Y es lo mismo aquí, cuando uno rehúsa atender a la palabra de Dios, estas tienen que sufrir las consecuencias de sus actos. La petición de Habacuc en esta oración es que en medio del sufrimiento, en medio del temor, en medio de la desesperanza, que el Señor se acuerde de su pueblo. Que el Señor, siendo un Dios clemente, se acuerde de la misericordia en medio de su justa ira. En medio de su castigo, el profeta pide a Dios que se acuerde de su misericordia. Y es lo que debemos de pedir ahora. Que en medio de todo este sufrimiento, en medio de todo este dolor, en medio de toda
estas pérdidas de los seres queridos, debemos de pedir al Señor, en medio de tu ira, en medio de tu justo castigo hacia la humanidad, acuérdate de nosotros, acuérdate de tu misericordia. Le invito, hermano, entonces, que en vez de enojarse, en vez de cuestionar por qué está pasando esto, pueda pedirle al Señor. Sé que este castigo es lo que merece la humanidad, pero acuérdate de tu misericordia, acuérdate de nosotros. Dios que estás en el cielo, gracias te damos por este día, Señor, que nos das para poder escuchar tu palabra. Y, Señor, recordar que así como usted castigó a la humanidad con agua allá en el diluvio por su maldad, podría, Señor, usted también castigar a este mundo con una simple bacteria, Señor, que tiene al mundo, Señor, temeroso de lo que pueda suceder. Y rogamos ahora que en medio de este justo castigo que pudiera ser, pueda acordarse de nosotros, pueda acordarse de su pueblo. Cuánto anhelo hay en sus corazones de poder estar otra vez juntos en la iglesia, de poder realizar nuestras actividades, de poder, Señor, estar compartiendo su palabra en el casa por casa. Rogamos, Señor, que en medio de su ira acuérdese de la misericordia. Pedimos, Señor, de su bendición para cada hermano y Señor, que pueda esto ayudarnos a reconocer que hay un Dios soberano, hay un Dios justo, pero también hay un Dios misericordioso que está al tanto de sus hijos, Señor, que le aman. Rogamos de su bendición, eso se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.